Yo creo que desde que vivo en esta casa me siento ligada a la arquitectura lenta, que es vivir de forma pausada, vivo y trabajo en el mismo lugar, y eso me da la oportunidad de poder estar más presente en este lugar, más consciente de cómo cambia el paisaje, de cómo los árboles van brotando. Se puede combinar muy bien con lo que es trabajar con tierra, porque es esa cercanía también con la materia natural y con esa textura, que no es lo liso de la ciudad, lo liviano, sino que es algo más denso, que tiene más espesor, que tiene más luces y sombras. Este volumen vertical, que es de madera y que está en este lugar porque está acompañado con varios árboles. Por otro lado, quería hacer ese contraste de este mundo más interno, más de la habitación, más de dormir, en este volumen horizontal que es de tierra. Como la tierra está en todas partes, cualquiera la puede tener, ¿no? Entonces como que la pobreza se asocia también a esa precariedad. Y antiguamente lo que pasaba era que para que no se notara que la casa estaba hecha de tierra, la revestían papel de diario y después pintura, cal, yeso y pintura, entonces esconderlo. O papel mural también. Entonces la casa se abre hacia el norte para recoger la luz y se cierra hacia el sur para protegerse del frío y también para hacer una distancia con la calle. Ahí hay toda una línea de armarios. La opción más económica fue esta totora, pero que es una doble aislación hacia el frío del sur. Porque la tierra es un material que permite que los muros puedan traspasar la temperatura, la humedad y todo. Entonces no queda retenida en el interior la humedad propia del espacio, de la respiración, del vapor de la ducha, del vapor de las ollas, etc. No se queda, sino que traspasa los muros porque los muros lo permiten. En esta casa hay muros de madera, hay muros de volcanita, y el muro de tierra tiene una presencia, tiene un ser. Tú pasas los años con estos muros y envejecen de una manera que se parece a la manera que uno envejece. Tiene esa conexión con nuestro propio ser natural y que tiene una especie como de conformación, sensación de cueva, como que a uno lo retrotrae a ese sentimiento, si uno pensara que tiene vidas anteriores. Tiene también esa oscuridad. Este jardín aparte tiene esto de ser un jardín estacional. Nosotros no lo mantenemos siempre igual. El jardín va viviendo sus estaciones de manera natural. Entonces es muy lindo ver eso, es lindo ver cómo se van transformando el jardín. Y para mis hijos también eso tiene mucho valor. Ellos son conscientes de lo que es un otoño, un invierno, un verano, una primavera, porque lo ven en todos los habitantes que hay en este lugar. Un refugio para la vida interior de esa familia. Sí, yo siento que eso es a lo que debiéramos aspirar, porque además eso también nos hace conscientes. Si no lo ves, si estás siempre en el cemento, lo natural se pierde, lo sacas de tu vida y no tienes idea de lo que eso es y tampoco por lo tanto sabes cómo cuidarlo. Son hallazgos de la vida después del diseño.